Siguiendo con las definiciones, que era el tema que estábamos estudiando ayer, hablamos sobre la aqida, la definición de aqida, hablamos sobre el imán, hablamos sobre el shirk, hablamos sobre el kufr, y ahora vamos a hablar sobre un tema que está relacionado con el kufr o la incredulidad, que es los pecados mayores. ¿Qué son los pecados mayores? Y cómo la interpretación que nosotros hagamos de la consecuencia de los pecados mayores puede ser que estemos acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o vamos a ver cómo distintos grupos se fueron a los extremos al considerar las consecuencias de los pecados capitales, y unos consideran incrédulo a todo el que comete un pecado capital, y por el otro lado otra secta considera que cometer un pecado o no tiene ninguna influencia sobre el estado de la fe de los musulmanes. Entonces, primero tenemos que saber por definición qué es un pecado capital, lo que se llama en idioma árabe al-kaba'ir. Y hay de los autores de los musulmanes quien ha escrito libros enumerando todos los pecados que son capitales, los pecados mayores. Uno muy conocido es un libro que se llama Al-Kaba'ir, del Imam al-Zahabi. Los sabios han dicho sobre los pecados capitales que son todos aquellos para los que existe una pena definida en el Islam, un castigo definido en el Islam, o que el profeta sallallahu alaihi wasallam invocó la maldición de Allah sobre aquella persona que lo cometía. Esos son los dos parámetros mayores que se utilizan para considerar un pecado mayor de un pecado menor. La diferencia de cómo conseguir el perdón de un pecado mayor y de un pecado menor es significativa. Los pecados menores, todos ustedes conocen hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: quien haga tal obra, Allah le perdona los pecados del año anterior. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien ayuna el día de Arafat, Allah le perdona los pecados del año anterior y del año siguiente. ¿A qué pecado se está refiriendo el profeta sallallahu alaihi wasallam con estos hadices? El profeta sallallahu alaihi wasallam se refiere a los pecados menores, aquellos que la persona puede hacer sin saber, sin darse cuenta, o que son pecados que no revisten una seriedad muy grave, es decir, pecados que no son de los pecados mayores. Estos pecados se borran con buenas obras. La persona puede cometerlos sin saber, y se borran a través de las buenas obras. Uno hace buenas obras y esas buenas obras borran esos pecados menores. No necesitan un arrepentimiento con la intención específica. A diferencia de que haya cometido un pecado mayor, la única manera de alcanzar el perdón es tener una intención sincera de arrepentirse de ese pecado. Y si es un pecado contra uno mismo o contra Allah, alcanza con el arrepentimiento sincero. Y en caso de que esté involucrado una tercera persona, un damnificado, es condición reparar o enmendar hacia esa persona el pecado que uno ha cometido para que el pecado sea borrado completamente. Esa es la diferencia significativa entre los pecados mayores y los menores. Es decir, los menores no necesitan de una intención específica y los pecados mayores sí. Necesita que uno tenga una intención específica de arrepentirse de ese pecado para que Allah Azza wa Jal lo perdone. Las implicancias de los pecados mayores. Como dice, los textos del Corán y de la Sunna indican que el musulmán no deviene incrédulo por el solo hecho de cometer un pecado mayor. Dijimos que los pecados mayores son aquellos que tienen una pena o un castigo establecido en el Corán y en la Sunna, o que el profeta sallallahu alaihi wasallam invoca la maldición sobre aquellas personas que lo cometen, o que van a tener un castigo específico en el más allá. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam ni el Corán establecen que una persona que comete un pecado, aunque sea un pecado gravísimo, deviene por ello incrédulo, a excepción de uno.
Hay un solo pecado que es uno de los pecados graves, de hecho, el más grave de los pecados, que si la persona lo comete deviene incrédulo. Y ese es la idolatría o el kufur, ¿verdad? Es el único pecado que si uno lo comete deviene incrédulo. Siempre que sea, nosotros hablamos de los tipos de shirk o de idolatría ayer, nos estamos refiriendo en esta instancia a la idolatría mayor. Uno puede cometer actos de idolatría menor, ayer dimos la definición, no por eso deviene incrédulo, siempre que sea un acto de idolatría mayor. Todos los otros pecados la persona puede cometerlos y no necesariamente por el hecho de cometer el pecado deviene incrédulo. Eso está establecido en el Corán y la Sunna. Allah Azza wa Jal dice: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah no perdona que se le asocie nada a él, pero fuera de ello perdona a quien le place. Es decir, Allah Azza wa Jal establece un principio en esta ley. Y dice que si una persona comete un acto de idolatría o de kufur y no se arrepiente de ello antes de morir, Allah Azza wa Jal no lo perdona el día del juicio. Pero fuera de ello, cualquier pecado menor o mayor, Allah Azza wa Jal en su voluntad puede castiga a quien lo ha cometido con justicia, porque uno de los atributos de Allah es la justicia y uno de sus nombres es el justo. Es decir, Allah Azza wa Jal, si castiga a alguien, lo castiga con el principio de justicia. Y si quiere, lo perdona basado en sus nombres de el perdonador, el clemente, el misericordioso y sus atributos de la misericordia y de la clemencia. Es decir, esos pecados se encuentran bajo la voluntad de Allah. Allah si quiere castiga por ellos y si quiere perdona. Pero esos pecados capitales que una persona puede cometer no lo llevan a la incredulidad por el simple hecho de cometerlos. Un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que habla sobre este principio es un hadith qudsi. La definición de hadith qudsi, para los que no conocen, son palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam que son inspiración divina de Allah, es decir, es Allah quien habla, pero esas palabras no pertenecen a la revelación del Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal dice en ese hadith qudsi que nos transmite el profeta: oh hijo de Adán, es decir, oh ser humano, si te presentaras ante mí con tantos pecados como el tamaño del planeta Tierra, pero sin haberme asociado nada, yo te concedería tanto perdón como eso. Allah Azza wa Jal está hablando del día del juicio final. Y dice: si una persona se presentara ante mí habiendo cometido tantos pecados como el planeta Tierra, y esto significa que cometió todos los pecados, puede haber cometido todos los pecados que uno puede imaginarse que existen en este mundo. Todos los pecados que uno sepa que existen, esa persona los cometió. Sin embargo, se presenta ante Allah con su tawhid, su monoteísmo puro, acción que no es sencilla ni fácil. Uno no vaya a pensar que esto significa el simple hecho de decir la shahada. Presentarse ante Allah sin haber cometido ningún acto de idolatría y politeísmo es algo muy complicado y requiere de la persona un esfuerzo muy grande para mantener su tawhid puro. Pero quien lo haga, aunque haya cometido tantos pecados como los que existen en la tierra por definición, Allah Azza wa Jal se podría encontrar con él con tanto perdón como los pecados que él cometió. Es decir, Allah puede perdonarle todos esos pecados a condición de que se presente el día del juicio con su tawhid puro. Es decir, este es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que establece que aunque la persona haya cometido todos los pecados graves, ellos pueden ser perdonados el día del juicio. ¿Por qué? Porque no implican que la persona, por cometer pecados capitales mayores, devino incrédulo. Porque si ese fuera el caso, Allah Azza wa Jal dice en la ley anterior que nosotros explicamos que aquella persona que comete idolatría deviene incrédulo y Allah no le perdona.
Qudsi del profeta sallallahu alaihi wasallam establece que una persona puede cometer un pecado mayor y seguir siendo musulmán. Esto que acabamos de decir es la metodología o el entendimiento o la comprensión de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, o lo que nosotros conocemos como la escuela sunni o el Islam sunni, es decir, aquellos que siguen el Corán, la sunna del profeta, la tradición del profeta, tal cual la comprendieron los salaf, es decir, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y aquellos que siguieron su entendimiento a lo largo de los siglos. Esa es la creencia que nosotros tenemos, que una persona puede cometer un pecado mayor y no necesariamente por eso deviene incrédula. Y de ahí un primer llamado de atención hacia nosotros, que muchas veces nos puede pasar o uno puede escuchar en algunos musulmanes, y es una expresión a corregir, que cuando uno ve a un musulmán que está cometiendo un pecado abiertamente, uno dice esa persona no es musulmán. O un musulmán no puede hacer eso. Esa es una expresión que no es correcta. Uno debería decir un musulmán no debería hacer eso. O un musulmán no podría estar haciendo eso. Pero a pesar de que esté cometiendo un pecado, el cual puede ser un asesinato, puede ser que uno lo vea tomando alcohol, consumiendo drogas, o de la mano con su novia o con su novio, cualquier acto de los pecados mayores que uno pueda pensar. No por eso esa persona deja de ser musulmán. Como vamos a ver más adelante, esa persona se la considera musulmán por su creencia, pecador por su comportamiento. Pero no ha salido por el hecho del pecado en sí del círculo de ser musulmán. Existen otras condiciones para eso, y es que no considere lícito eso, teniendo conocimiento de que es prohibido. Pero ya lo vamos a estudiar más adelante. Como dijimos, la metodología o la comprensión correcta del Corán y de la Sunna es que una persona no deviene incrédula, no sale del círculo del Islam por el hecho de cometer un pecado mayor. Ese es el término medio. Hacia los dos extremos, hacia el extremo de el extremismo en la dificultad y el extremismo en la negligencia, se abrieron dos sectas, dos líneas de pensamiento en ciertos periodos de la historia que como pensamientos han llegado hasta el día de hoy. E inshallah durante estas clases vamos a identificar a las personas que tienen o los grupos que tienen ese pensamiento. En el campo de la dificultad, es decir, el extremismo hacia la dificultad, está esta secta que se llama el Jawarij, o en español ha sido traducido como los Jariyitas. ¿Quiénes son los Jariyitas? ¿O quiénes son todos entienden el término tan religiosos que uno va a considerar que la religiosidad de uno al lado de la de ellos es nada? Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, pero su recitación del Corán no pasa sus gargantas. Es decir, que no llega a su corazón. Todo lo que ellos hacen es una cuestión exterior, de forma. Pero la recitación y la devoción toda la devoción que ellos muestran por afuera no llega a su corazón. Es decir, no tiene ninguna influencia sobre su fe y sobre su corazón. El inicio de los jariyitas se dio en la época de Ali, el último de los califas rectos. Y fue cuando los musulmanes, para solucionar un problema que existía entre ellos, designaron a dos mediadores para que mediaran en esta situación y solucionaran ese problema entre los musulmanes. Esta gente, evidentemente extremista en su pensamiento, cerrada en su pensamiento, dijo, designar a una persona para que juzgue es incredulidad, porque el único con derecho a juzgar es Allah. Lo que ellos querían decir es que ellos solamente aceptaban el juicio que ellos tenían de la situación y que no aceptaban el juicio que otras personas tuvieran de esa situación, porque bajo ninguna duda eran dos compañeros del profeta e iban a juzgar sobre esa situación con el Corán y con la Sunna.
No cabe siquiera pensar que ellos fueran a juzgar con otra cosa, pero ellos lo que no querían era aceptar otro juicio, u otra opinión, u otra versión que no fuera la de ellos mismos. Entonces consideraron incrédulo a toda persona que aceptara otro juicio que no fuera el de Allah. Esa es digamos, la historia de cómo nace este pensamiento o como grupo. Eso se traslada luego a una ideología que llega hasta nuestros días, de que cualquier persona que comete un pecado, por el solo hecho de cometer un pecado mayor, se sale del Islam. Vamos a comenzar a ver cuáles eran los argumentos que encontraron o que usan los jariyitas en el Corán y en la Sunna para sustentar este pensamiento. Y yo quiero que ahora todos ustedes vean estas pruebas y piensen como si fueran jariyitas para poder entender estos argumentos y ver que desde cierta posición, si uno no mira la globalidad de los textos del Corán y de la Sunna, uno puede caer en un desvío como el que cayó esta gente, o como el que hasta el día de hoy cae mucha gente, porque miran solamente parte de las pruebas del Corán y de la Sunna, e ignoran otras pruebas del Corán y de la Sunna, las cuales no coinciden con ella. Y evidentemente esto es como la crítica que Allah Azza wa Jal hace a los judíos de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando decía: ¿acaso creen en parte del libro y descreen de otra parte? Es decir, Allah Azza wa Jal criticaba a los judíos de esa época que tomaban del libro solamente lo que les interesaba, lo que justificaba sus argumentos, y que lo que no justificaba sus argumentos y sus ideas lo dejaban de lado y ni siquiera lo mencionaban. Y por eso es que los sabios de Ahl-Sunnah wal Jama'ah siempre hacen hincapié sobre un concepto. Nosotros vemos los textos del Corán y de la Sunna primero y sacamos una conclusión o idea después, y no al revés. No es que tenemos un concepto o una idea y después buscamos en el Corán y en la Sunna aquello que lo sustente. Espero que entiendan la diferencia entre esto, porque es mayúscula. Nosotros leemos el Corán y la Sunna y sobre la globalidad de los textos sacamos las conclusiones. Esa es la metodología del Corán, de la Sunna y de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y no al revés. No es que yo tengo una idea, un concepto y después trato de justificarla agarrando un texto, negligenciando otro, o a veces hasta torciendo de una manera interesada los textos para que coincidan con lo que yo pienso. Es una diferencia muy grande. A los que hacen eso, los sabios los llaman Ahlul Ahwa, la gente de las pasiones, la gente que le da más importancia a su pasión, a su idea, que a los textos sagrados del Corán y de la Sunna. Entonces, es muy importante que veamos cómo este grupo, por seguir esa metodología, es decir, se fanatizaron en el hecho de que cualquier musulmán que cometiera un pecado deviene incrédulo inmediatamente, y fueron y buscaron textos del Corán y de la Sunna, y evidentemente encontraron textos que podrían indicar eso, pero si son alejados de los otros textos que los explican. Entonces yo quiero en este momento que todos ustedes piensen como los jariyitas, para darse cuenta de que no es algo tan extraño que una persona llegue a las conclusiones que ellos llegaron o tenga las ideas que ellos tuvieron si ven estos textos solamente. Y por eso el consejo que siempre dan los sabios es que el conocimiento se toma de los sabios, y el peligro de sentarse con una persona o tomar el conocimiento de una persona que no ha leído mucho, que no ha estudiado mucho, que no tiene el tiempo y el conocimiento suficiente, porque puede fácilmente desviar a las personas. Y yo creo que ustedes, en el momento que empecemos a estudiar estas pruebas, van a identificar gente con la que hablaron y el pensamiento de algunos musulmanes con los que ustedes conviven.
El primer argumento, ellos dicen, creemos que las obras son parte de la fe, porque la fe se encuentra compuesta por la creencia, su testimonio verbal y las buenas obras. Y por lo tanto, si las obras son abandonadas, la fe desaparece. Esta es una expresión, un principio de ellos. Recuerden que ayer nosotros dijimos cuál era la definición de fe, de imán, para Ahlus Sunnah wal Jamā'ah. Y dijimos que era una creencia en el corazón, una expresión verbal con la boca o con la lengua y obras. Es decir, esas son las tres partes de la definición de fe en la teología, ¿verdad? Es decir, tiene que haber fe en el corazón, que esa fe se transforme en un testimonio de fe y que ese testimonio de fe y esa fe en el corazón se traduzcan en que la gente obre rectamente. Todo eso es una definición de imán. Ahora en este momento somos todos jarillitas. Y ellos dicen, si esa es la definición de fe, es decir, que las obras son parte de la fe, es decir, hacer buenas obras es parte de la fe y abandonar los pecados es parte de la fe. Si uno deja de hacer algo que es obligatorio, deviene incrédulo. Y si uno hace algo de lo que está prohibido, es decir, la tercera condición está fallando. Y al fallar la tercera condición, todo el testimonio, es decir, toda la definición se cae. Ese es el primer argumento que los jarillitas presentan. ¿Entienden? ¿Hay alguien que no comprende bien este tema? El segundo argumento. Ellos citan como evidencia a leyes del Sagrado Corán en la cual Allah Azza wa Jal describe los pecados con la palabra fisq o inmoralidad. Como por ejemplo, esta ley que dice Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh creyentes, si se presenta alguien corrupto o inmoral con alguna noticia, corroboren su veracidad. Luego dicen que Allah Azza wa Jal denomina algunos pecados en el Sagrado Corán con la palabra dhulm, injusticia. Y citan, hay otras, pero cito como ejemplo la ley que dice Innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran. Dice, quienes cometiendo una injusticia se apropien de los bienes de los huérfanos, el fuego consumirá sus entrañas. Es decir, la prueba de ellos es que Allah menciona algunos pecados con el nombre de inmoralidad y otros pecados los describe con la palabra injusticia. Luego, la gente de esta secta dice que en el Sagrado Corán Allah declara incrédulos a estas dos descripciones. Es decir, lo que implica inmoralidad, fisq, o lo que implica injusticia, es declarado incredulidad en el Corán. Y citan como prueba dos leyes del Sagrado Corán que dice wal kafiruna humus zalimun. Los incrédulos son los injustos. Y otra ley del Sagrado Corán que dice وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Y sepan que quienes no crean estarán entre los descarriados, y la palabra descarriados es fásico, es decir, son de los inmorales, los que cometen inmoralidades. Entonces la conclusión que ellos sacan es que esos textos indican evidentemente que quien es descrito con la descripción de fasiq o la descripción de zalim, es decir, inmoral o injusto, eso significa que esas personas son incrédulas. Y citan como prueba para ello hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam auténtico, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: quien comete adulterio no es en el momento en que comete adulterio creyente. Quien roba no es en el momento en que roba creyente. Quien bebe embriagantes no es en el momento que bebe embriagantes creyente. Ese es el segundo argumento. Es decir, en resumen, lo que ellos dicen es que Allah describe los pecados
con la palabra inmoralidad y describe algunos pecados con la palabra injusticia, y que luego esas mismas palabras son utilizadas en otras leyes del Sagrado Corán para decir que quienes cometen injusticias son incrédulos y quienes cometen inmoralidad son incrédulos, y citan ese hadiz último para mostrar de que el profeta dijo que quien comete alguno de esos pecados no es en el momento en que lo comete creyente. Ese es el segundo argumento que ellos presentan. El tercer argumento es que el profeta sallallahu alaihi wasallam se desentiende, dice: yo soy inocente de gente que hace tal y tal pecado, y que eso significaría que esa persona deja de pertenecer a la nación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como por ejemplo el hadiz que dice: quien levanta contra nosotros sus armas no es de los nuestros, quien nos engaña no es de los nuestros. Y hadices de este tipo hay gran cantidad, en que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: quien hace tal y tal cosa no es de los míos o no es de los nuestros. Otro hadiz también del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: por Allah que no cree, por Allah que no cree, por Allah que no es creyente. Entonces le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam a quién se refería, y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: aquel cuyo vecino no se encuentra a salvo de su perjuicio, es decir, aquel que perjudica de alguna manera a su vecino. ¿Recuerdan que somos todos jarillitas en este momento? ¿Sí? Entonces imagínense el pensamiento extremo de esta gente, a donde llega de que si uno perjudica a su vecino de alguna manera, deja de ser musulmán. ¿Sí? O sea, pero para que entiendan el concepto de ellos o los argumentos de ellos. El último argumento que vamos a mencionar es que algunos pecados fueron descritos por Allah o por el profeta sallallahu alaihi wasallam como incredulidad, directamente. Como la aleya del Sagrado Corán, donde Allah Azza wa Jal dice: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. La aleya dice: es una obligación para los hombres peregrinar a esta casa, si se encuentran en condiciones de hacerla. Y quien sea incrédulo de lo que Allah ha prescripto, sepa que Allah prescinde de todas las criaturas. Esa parte de la ley es وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Kafara es la palabra kufur, y por eso esa no es la traducción real de la ley, sino que yo la puse específicamente para que se note dónde ellos dicen: y quien sea incrédulo de lo que Allah ha prescripto, es decir, quien no cumpla con la peregrinación, teniendo las posibilidades económicas y físicas de hacerlo, la traducción para ellos sería que es incrédulo de lo que Allah ha prescripto. Esa es la traducción, sería literal de la ley. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no regreséis a la incredulidad luego de mi muerte, matándose unos a otros. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam llamaría al hecho de que después de su muerte los sahabas vuelvan a pelear y luchar entre sí, matándose unos a otros como hacían en la época preislámica. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: la tarji'u ba'di kuffaran, dice: no vuelvan después de mi muerte a la incredulidad, o no vuelvan a ser incrédulos después de mi muerte, matándose unos a otros. Entonces, estos textos, recuérdense que en este momento somos todos jarillitas, mostrarían a las claras de que quien hace esas obras deviene incrédulo. Quien deja de hacer la peregrinación, teniendo la capacidad física y económica de hacerla, según este texto, devendría kafir. Y según el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, si la gente después de haber conocido el Islam vuelve a hacer prácticas de la época anterior al Islam, devendría incrédulo, ¿verdad? Entonces, quiero que piensen estos 4 argumentos que hemos presentado pensando como jarillitas. No sería extraño que luego de entender estos 4 argumentos, ellos pensaran de que quien abandona algo que es obligatorio hacer deviene incrédulo.
y que quien comete un pecado capital que se hacía antes de la época islámica, pero que en el Islam está prohibido, deviene luego incrédulo. Es decir, no es una conclusión difícil o extraña de llegar viendo o mirando estas pruebas de esta manera. Sería algo lógico. Vamos a hacer un pequeño break. Vamos a la refutación de esos argumentos. Si tienen alguna pregunta sobre esto, ahora.